Diría que este episodio de Kimetsu no Yaiba es un poco para probar la paciencia del espectador con Zenitsu. Bueno, se centra en él y principalmente vemos ya desde un inicio, ¿no? Cómo es él. Y en ese caso, pues, después un poco más odioso porque se queja de que, está muy cansado, no encuentra el Tanjiro, la que aparecen arañas y todo lo demás hasta que encuentra esta araña con cabeza humana, ¿no? Le dice, realmente empieza a gritar porque se asusta, entonces corre, corre, corre hasta que encuentra acá como al líder, ¿no? Y se asusta peor, entonces acá ya la situación se ve un poco extraña. Yo creo que por eso el episodio me parece raro. Eh, Entiendo obviamente que nos tratan de contar más sobre el personaje y viéndolo nuevamente un poco para hacer el resumen del episodio, pues me ha gustado más este trasfondo y cómo él también analiza su situación, ¿no? Ante el hecho de que su maestro, que no me queda muy claro si es su abuelo o tal vez solo lo dice por cariño, pero vemos como él, a diferencia del resto, no lo abandonó. Parece que de cierta manera sí confió en él. Así que es más que nada como esta situación con la araña acá lo llevan a reflexionar sobre las cosas. Y es que bueno, una de estas le dice que el veneno de esas arañas lo va a convertir él en una araña y vemos ahí como están colgados, algunos ya transformándose, ¿no? Teniendo extremidades así de arañas y teniendo este rostro cadavérico. Sí, ha sido un capítulo, yo diría que bueno, a mí sí me ha gustado. No puedo dejar de mencionar que ha sido, me parece, el primer capítulo que sale del protagonista. Casi no vemos a Tanjiro por gran parte del capítulo, solo lo vemos al final. Eh, Eso lo es un poco extraño, ¿no? No es algo que nos hayan mostrado antes, más se centra en este personaje Zenitsu, del cual ya me parece que ya conocíamos un poco de él. Ya me parece que acá mismo hemos dicho que nuestra opinión sobre ese personaje cambió de manera muy grande de un capítulo a otro. Y en general me parece que eso es un poco lo que ha vuelto a pasar, ¿no? O sea, te dan una cara de él al principio un poco insoportable, como tú bien has estado diciendo, de que es un poco difícil, es un poco probarte la paciencia del espectador. Sí, por un momento sí me llegó a parecer un poco molestoso toda su actitud. Pero después, cuando ya se meten a la historia, me parece que sí es algo que vale la pena, porque la historia que tiene él con el maestro ahí es bastante buena, ¿no? Y cómo van jugando con todo esto de que lo que piensa Zenitsu sobre él mismo, lo que piensan los demás, como todos siempre le están diciendo que él no sirve, que él no vale la pena, tanto así que él mismo se lo cree, hasta que se encuentra con una única persona que realmente lo está apoyando a pesar de todo, ¿no? A pesar incluso de que él mismo crea que más es el daño que le está haciendo, porque vemos estas imágenes donde ahí el abuelo va y le pega y lo tortura y toda la cosa. Ah, Igual esa parte me pareció buena y encima te la siguen jugando hasta el final. Y prácticamente al final del capítulo, cuando ya Zenitsu un poco comenta sobre sus poderes y ese tipo de cosas, a mí me agradó bastante. Me pareció que era una muy buena reflexión sobre él, sobre sus poderes y lo que tenía, pero bueno, no me adelanto, dejo que des más detalles sobre esa parte. Muy bien, entonces siguiendo con esto, con ese enfrentamiento, más que enfrentamiento se puede decir escape, ¿no? De la situación que quiere encontrar Zenitsu. Se sube a un árbol y parece que ese es un movimiento muy común en él. Ya lo vemos en esos flashbacks. Y es que le cuenta pues de que queda poco tiempo, creo que dice algunas 4 horas. Creo que ese dato puede ser importante luego, ¿no? Sobre todo con el desenlace de esta pelea. Pero en esta situación se pone a pensar que justamente en el tiempo que estuvo como discípulo de este personaje, ¿no? Que él dice abuelo, yo creo que como digo, tal vez de cariño, aunque un poco la situación y acá nos explican un poco mejor sobre cómo llegó a endeudarse y al final él lo toma como discípulo, eh, es curioso, ¿no? Cuando nos había dicho eso antes, a mí me parecía raro. Un poco, bueno, pues la chica que le gustó como que lo abandonó o lo engañó y ya está, pero acá más parece, o yo más bien me pregunto, ¿qué edad tiene ese personaje? Porque
Yo imagino obviamente que iba a estos lugares en los que obviamente la chica de turno pues le diría algo, cosas de tienes que, o como que lo enamora, lo engaña, pues, ¿no? Y diciendo, no, que, o tal vez pensará, yo sí voy a hacerte cambiar de vida y esos, y al final pues él le termina creyendo. Eso es lo que me parece un poco gracioso de la situación. Y es acá que el maestro pues empieza a enseñarle, como vemos no es muy afín de toda esa situación, se sube a un árbol y es acá que dentro de tanto lloriqueo pues cae un trueno y eso es lo que le cambia el color de cabello. Es lo que parecía raro, ¿no? Y al mismo tiempo que en esas cartas o no, ¿cómo se puede? Imágenes para pasar a los comerciales, te muestran a Zenitsu con otro color de cabello y parecía raro. Entonces la pregunta era ¿por qué? Y esa es la respuesta. Eh, no sé, Jordi, ¿qué te parece este descubrimiento de Zenitsu? Fue una parte rarísima porque en el mismo flashback lo estábamos viendo con, con pelo de otro color, en los mini cortos, en esas partes finales de los capítulos, me acuerdo de uno con el que le decían que no, que ese color no es natural, y él decía sí es natural. Al igual que tú, me pareció muy extraño esa parte del rayo. No sé si después me saldrán con que era un poder especial y eso es lo que le da la técnica y la velocidad de todos los ataques, porque si simplemente lo dejan con que fue un rayo y nada más, me parecería muy raro. Encima que de lo pongan en esa parte del color de cabello, ¿no? O sea, es algo bastante extraño. Me parece que todavía se les puede quedar para desarrollar eso. Eh, pero sí, parece que ese es su medida, su movimiento característico, su retirada de Zenitsu, de subirse a los árboles. Por lo menos ahí un movimiento bueno sí tiene. Oye, a propósito de que dices que pueden usarlo como para justificar su técnica, más bien él menciona un dato, pero creo que no se abunda mucho en eso y tampoco es un poco lo que me decepciona de todo este flashback, es que no sabíamos cómo él obtuvo esta técnica, ¿no? Pero dice, yo estaba entrenando por otro lado y no he estado durmiendo. No sé si por ahí tal vez nos comentarán luego, como que dormido es otra persona, ¿no? En fin. Seguimos entonces con su flashback. O más bien regresamos ya a la realidad y es que ante toda esta situación pierde la conciencia y se desvanece para poder obviamente usar su poder. Si no es inútil. Pero dentro de esto y que se está cayendo, pues empieza a recordar que su maestro le había dicho que si es solo hábil en una técnica, pues que la perfeccione al máximo, que sea que la que sea como que su marca, ¿no? De guerrero y todo esto. Entonces él le dice, o tal vez estos golpes que le da, un poco lo compara con una espada, diciéndole que las espadas se golpean más para poder eliminar las impurezas. Entonces él también tiene que ser constante con su entrenamiento, ¿no? Es acá que el enemigo nota esto y yo creo que más lo ve como una debilidad, ¿no? Solo sabe una técnica, porque dice a cada rato esto de respiración de rayo, primera postura. No me había dado cuenta de eso en el anterior momento que lo usó. No sé, yo, más allá de la respiración y esto, Me parece que no sale en el anterior capítulo. Esa es la primera vez que vemos cuál es su técnica y oímos lo que dice. Ya, porque no sé si decía primera, segunda, cualquier número. En realidad a veces no le tomo mucha importancia. Incluso porque el mismo Tanjiro cuando menciona esto no... Digo, oye, pero esa técnica no es que la había usado antes y tenía otra forma, ¿no? No le toma mucha atención a eso porque en realidad parece como que cada movimiento fuera distinto, ¿no? En su caso. En el caso de Zenitsu, pues vamos a ver que solo es uno. Así que... como bien menciona, parece que la perfeccionó en su totalidad, porque es cuando saca toda esa habilidad que logra, primero, eliminarse todas esas arañas que le estaban rodeando. Acá usan CGI que me parece que está bien, no es que
chirrie o que a uno le llame mucho el ojo. O sea, obviamente resalta, pero no es como porque la animación sea mala, ¿no? Sino creo que le da un aspecto más tétrico, ¿no? A estas criaturas y el mismo jefe, se puede decir, de estas. Que también cuando apareció la primera vez tenía unos movimientos así raros, muy, muy reales, ¿no? Y que mezclado con esa cabeza humana, pues sí da un poco de repelús, pero obviamente ese es el fin de toda esta pelea. Acá vemos nuevamente un despliegue de animación alucinante, y si bien el enemigo no es que su habilidad sea muy versátil para poder aprovechar en la animación, sí lo hacen con Zenitsu y creo que lo hacen muy bien. Eso es definitivamente no... La serie no tiene desperdicio por ese lado. No, me parece que no estuvo muy mal animada, aún así no me parece que sea tan sobresaltante, sobre todo considerando las peleas que hemos visto anteriormente, ¿no? Los movimientos espectaculares que nos han sabido dar en otros tipos de peleas, las cuales ya hemos alabado más de una vez desde aquí. Ahora, a mí me parece que el problema de Zenitsu es que no se la cree, ¿no? O sea, no se cree que él realmente tiene ese poder, y por eso es esta cosa que tiene que decir, ay no, sí, yo en mis sueños es el único momento en que me la creo. Solo que es algo que no sea, como que nadie le ha dicho, y hasta ahora la serie me parece que ha hecho un muy buen trabajo de hacer que cada vez que Zenitsu use sus poderes esté solo, ¿no? Porque ya vemos que en la primera vez que apareció solamente estaba con el chico el hermanito, y ahora también está solo. Y ya nos podemos imaginar qué pasará cuando Tanjiro realmente sepa los poderes, porque yo no creo que Zenitsu termine acabado aquí, ¿no? O sea, si bien han dicho que van a faltar 5 horas para que se muera, o 3 horas para que se muera, no creo que la serie lo mate. Siempre lo van a salvar. No me parece que Kimetsu no ya de una vez ya se ponga de ese tono tan oscuro. No sé si eventualmente lo hará, pero por el momento en esta primera temporada no creo que lo haga. Obviamente, no, a pesar de ser un poco odioso, no creo que maten a Zenitsu tan rápido. Pero bueno, sin adelantarme mucho también, porque ya me salté a la conclusión. La pelea es que acá nuevamente tenemos otros recuerdos de Zenitsu, y acá hablando con un personaje que no sé si será discípulo de ese maestro, que le empieza a recriminar, ¿no? Que lo está entrenando, él es una pérdida de tiempo y que debe respetarlo, no decirle abuelo, porque él fue un pilar. Así que ya sabemos que fue alguien importante, ¿no? Imagino que de la misma rama que Urokodaki, solo que acá pues en vez de enseñar la respiración del agua, enseñar la respiración del trueno. Aunque acá no, como digo nuevamente, no vemos que él enseñe eso justamente, sino más bien como que un poco qué persistente era hacia él y cómo hacía que evitaba que se fuera o que aprendiera algo, ¿no? O sea, que le entrara algo. Y más bien él reflexiona, ¿no? Que a pesar de él ser un niño huérfano y que las personas que están a su alrededor, pues que nunca confiaban que podría ser de algún beneficio, que podría ayudarlos en algún momento. Y es más que nada, cada vez que fallaba veía que se alejaban más. Era su maestro que siempre confiaba en él, ¿no? Y él no lo abandonó. Entonces esa situación es muy triste para el personaje. Y es por eso que imagino que le tiene mucho afecto, ¿no? Pero él mismo dice, no, yo tengo que hacer algo, ¿no? Yo sé que tengo que hacer algo, ya sea en esa situación o en otra, pero siempre me gana más el hecho de huir y ponerme a llorar. Y eso es interesante porque no es como que, por ejemplo, ay, bueno, pues yo me pongo a llorar porque soy un inútil y todo lo demás, y ahí saco un power up de algún lado y ya está, ¿no? Sino que es consciente de su realidad. Y hacer eso me parece más interesante, ¿no? Que, qué sé yo, un típico personaje en shonen. Aunque creo que no lo usan mucho ya, ¿no? Ese O sea, básicamente estás personaje diciendo que Zenitsu es mejor que la sufra, que venga All Might y le dé un pelo y ya le dé sobre el poder, pues. claro. ¿A ti qué te parece esta revelación? ¿No es bonito, como digo, la revelación que tienen esos dos personajes?
No, todavía no me queda claro bien si realmente es su abuelo, no creo. Pero, ¿qué te parece a ti? Me parece que está bien. Zenitsu es un personaje que terminó siendo mucho mejor de lo que esperábamos. Eso ya está quedando muy claro. Además es un personaje interesante. Es, digamos, un trope bastante interesante en el que pueden trabajar ahí. Un personaje que al principio no parece tan poderoso, que más parece que va a ser una carga para los demás, pero sin embargo nos sale con esta gran habilidad que puede ser incluso mejor o por momentos más útil que las cosas tan vistosas que tiene, por ejemplo, Tanjiro, ¿no? Ahora, cómo lo utilizan también es interesante. Te le dan todo este complejo, le dan todas estas cosas que él mismo no sabe sus poderes. En algún momento le deberían dar una trama donde realmente sea consciente de sus poderes y ahí se va a hacer mucho más interesante saber qué van a hacer con él, porque ese tipo de personajes que al principio parecen cobardes o que al principio parecen que no quieren pelear suelen ser bastante populares cuando se lo plantean, ¿no? Por ejemplo, Gohan al final del arco de Cell, que también tenía un poco esta idea de no querer pelear o no creerse que era tan fuerte, lograron en esos capítulos eh, hacer que pase al frente, ¿no? Luego eso cambió. Creo que ya sabemos lo que pasó en lo que fueron las siguientes partes de Dragon Ball y cómo terminó Gohan. Así que aquí en Kimetsu no Yaiba tienen un personaje un poco parecido en ese sentido, o por lo menos a mí me da esa impresión, me da mucha curiosidad de saber qué van a hacer con él. Por ahora lo están manejando bien. Y al final de este enfrentamiento con esta araña que debe tener nombre, porque recuerdo que sí se confirmó su sello, así que debe tener un nombre, pero acá no lo menciono, así que vamos a decirle nada más araña. Para generalizar, y a pesar de haber derrotado, no, el veneno no desaparece, ¿no? Los efectos van a seguir ahí. Y está recostado, herido, ya casi moribundo, ¿no? Incluso aparece Chuntaro y me da risa un poco en un principio cuando se lo encuentran, él también se asusta y se esconde en su ropa. De pronto cuando lanzó su técnica de rayo, ¿dónde se habrá ido, no? ¿Se habrá electrocutado también o cómo habrá sido? Pero bueno, vemos que está acá perfecto. Entonces, pues se va volando. Yo me imagino buscar ayuda, pero no sé si llegará a tiempo. Pero él más bien dice, voy a usar la técnica de respiración para que el veneno no, o sea, le targue el efecto. Bueno, eh, eh, más que nada es el hecho de, no sé, usar incluso la respiración para eso. Bueno, ya veremos qué sucede con él. Más que nada, como tienen unas 3 horas, imagino, en ese momento es eh, suficiente para que alguien lo ayude o pueda quitarle este veneno, ¿no? Así que ahí termina, al menos por su parte, el capítulo. Por otro, tenemos a Tanjiro y a Inosuke. Primeramente es Tanjiro quien dice, baja de la montaña porque estás herido, ¿no? Y el otro obviamente Tesauro no le va a hacer caso. Pero se encuentra con otra de las arañas, otro miembro de esa familia. Creo que debe ser la hija. Y van a atacarla, ¿no? Y es acá cuando ella huye y llama a su papá y aparece. Y ataca a Inosuke. Y es entonces que se queda el capítulo ahí cuando Tanjiro va a cortar el brazo. Pero me parece un poco curioso este momento en el que corta, porque es como que no se queda ahí un rato, no es como que, pum, le corté el brazo. Sino yo imagino debe ser que el personaje debe ser muy duro, o que por el contrario con él no va a funcionar sus técnicas, no sé. Ya se quedó, se puede decir en ese cliffhanger, porque mayormente me he dado cuenta que si termina en un cliffhanger similar es porque o le corta la cabeza a alguien o acá ya hace movimiento y se puede decir que es de cierta manera ganador. En cambio acá es el corte a medias. Sí, sobre todo considerando que estamos hablando de que esa sí es una de las 12 lunas sangrientas la que ha aparecido ahí, que debería ser el enemigo como el más poderoso. Yo también me imagino que a Nahuacan no le va a poder cortar el brazo ahí porque va a ser más fuerte, va a ser más resistente y eso sí le va
hacer que sea más peligroso, ¿no? Ese enemigo, aún así lo consiguieron. Pero digamos, es solo el inicio de la pelea, ¿no? Falta ver todo lo que van a hacer, con esos los poderes de esa araña, que no creo que solamente sea golpear, sería bastante fácil y sería un desperdicio de lo que han hecho hasta ahora por cómo han estado manejándolo con las marionetas y con ese tipo de cosas, ¿no? O sea, es mucho más creativo que solamente una araña grande que golpea. Así es. Bueno, antes de terminar ese bloque, no quiero olvidarme de mencionar lo de Zenitsu. A veces estoy confundiendo un poco con Zenitsu y Inosuke. Y Tanjiro también ahí entra la mezcla de los nombres. Pero bueno, es el momento, ¿no? Cuando está ahí ya moribundo. Que se pone a pensar, ¿no? Ah, yo tengo un sueño en el que soy el más fuerte de todos y puedo ayudar a las personas. Y efectivamente, pues, él no sabe que ese sueño sí es verdad. Y es que justamente cuando él se duerme o queda inconsciente, que puede ser esta otra persona que es muy hábil, ¿no? Vemos no solamente que tiene esa postura y pum, ya ataca, sino es como que los ataques que se le dan los esquiva y todo. O sea, eso ya es un poco inverosímil, ¿no? Pero bueno, es una ficción, es un shonen. Aún así me gustaría que lo expliquen, ¿no? Y en qué consistía su entrenamiento. Hubiera podido ser tal vez el capítulo un poco útil, ya que nos metió estos flashbacks, pero tal vez lo dejaron para otra ocasión. Y quisiera destacar también en la parte de los créditos o el avance. Nuevamente regresamos a la secundaria Kimetsu, ¿no? Y vemos a las chicas en traje escolar. Más risa me dio cuando aparece esta niña que ya sabíamos que era un fantasma. ¿Cómo vamos a poner ropa escolar? O sea, como que está muerta, ¿no? Ya fue personaje. Y más bien el otro, la otra chica que es un pilar, no, ahora no aparece, ¿no? Supongo que está demorándose ahí en el camino. No sé, Yoreti, ¿qué te pareció esta parte? Al menos a mí, por lo de Nezuko, ya tiene más apariciones así, genial, ¿no? Como tiene su mochila con 2 baguettes. Yo creo que si hasta el momento Nezuko era la waifu de la temporada, ya con esto se corona, ¿no? O sea, yo ahora, a partir de ahora, exijo un spin-off con solo Nezuko en ese uniforme y su baguette. Claro, ya 2 temporadas siendo la waifu, dices. Bueno, sí, se puede decir más o menos, ¿no? Está un poco reñida la cosa, ¿no? Pero creo que se la puede ganar fácilmente. Bueno, entonces, ¿algún comentario más que tengas de este capítulo? No, solamente que ahora que lo pienso, me pareció que la araña con la que se encontraron era otra, ¿no? No era el mismo que se había encontrado antes. O sea, esta sería una, no sé, niña araña, adiós, demonio, no sé. Bueno, espero que se lo solucionen pronto porque no me quedó completamente claro. Ah, bueno, esa vez cuando se puede decir la madre tiene este flashback y recuerda que el papá, entre comillas, es quien le pegaba, ¿no? Y quienes le están viendo, uno es esta araña con cabeza de humano y son tanto el niño este siniestro y hay otra niña, ¿no? Que está también viendo así como que con cara de resignación, un poco no sé si quiere hacer algo o al final ya pues nada más le queda ver, pero habrá que ver su actitud, ¿no? Ante esto, porque el siguiente capítulo se va a llamar Lazos Simulados, así que imagino que será este grupo de demonios que empezaron a ser la familia, jugaron a la casita y al final fue todo mal, ¿no? No sé, es curioso. Y yo no creo que la luna sea esta a quien llaman papá, ¿eh? Puede ser tal vez alguno de esos otros niños que quedan. Pero la pregunta sería por qué le harían caso. ¿Se los controla? ¿Los domina? ¿Qué tan fuerte es para que le hagan caso? Todas esas preguntas, imagino, nos las resolverán ya en el siguiente capítulo.